Bienvenidos al Gran Circo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y señoras y señores, la temporada de la Fórmula 1 2022 terminó desde la semana pasada, pero como prometimos, este episodio lo vamos a dedicar completamente a hacer un resumen de lo que Sergio Checo Pérez, el piloto tapatío, el piloto mexicano, alguien que nos representa, o yo cuando menos lo puedo decir orgullosamente, me representa Checo, sí. Para él va a estar dedicado este episodio. ¿Qué es lo que ha hecho y cuáles son probablemente pues las cosas que tenga preparada Red Bull para él o Checo para Red Bull? En fin, cómo se le viene el futuro. Mi querido César Olivares, te saludo con mucho gusto, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan y que nos da mucho gusto. Te saludo con el mismo gusto, Oscar, igual que a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Gran Circo. Y bien dices, temporada importante para el piloto mexicano, el piloto tapatío. Porque, a ver, tuvo una temporada bastante buena en 2021, donde después de varios intentos de Red Bull para localizarle o identificarle un coequipero digno a Max Verstappen, después de varios intentos como Pierre Gasly, Alexander Albon, dan por fin con Checo Pérez y resulta que contribuye muchísimo para que se lleve el campeonato de pilotos de 2021. Así es. Ahora, el de constructores todavía se lo llevó Mercedes. Sin embargo, claramente la meta para este año Red Bull tendría que ser campeonato de pilotos y campeonato de constructores. Nada más que pues la gran interrogante era, hay cambio de reglamento, coches totalmente nuevos, conceptos totalmente nuevos en cuanto a aerodinámica, en cuanto a fondos planos, en cuanto a monoplazas en sí. Y lo complejo iba a ser qué escudería iba a interpretar mejor las nuevas regulaciones de la FIA y diseñar el mejor monoplaza. Así es. Recordemos que al principio de esta temporada Red Bull incluso hizo la presentación del RB18 y nadie se la compró. Todos dijimos, eso no es el RB18, eso es un molde que la FIA hizo hace muchísimos años. Y para presentar el nuevo concepto de la Fórmula 1, solamente que tiene el livery de Red Bull. Y tan es así que se fueron a Silverstone, súper herméticos Red Bull, no quería que nadie viera su diseño, porque vaya diseño que logró crear Adrian Newey junto con Red Bull. En fin, el chiste, aquí la gran interrogante es, uno, Red Bull como escudería tendrá la capacidad, y dos, ¿qué tan fácil se pueden adaptar los nuevos pilotos al nuevo coche, los pilotos al nuevo coche? Y al fondo plano. Ajá, y la gran diferencia, por ejemplo, en 2021 es el coche, el RB16B de esa temporada. Que es el que tenemos aquí. Exactamente, finalmente Max ya lo venía desarrollando desde hace muchos años, no había cambios de reglamentación y Checo se une al proyecto, entonces Checo se tiene que adaptar y se tiene que poner al día rápido. En esta situación era, digamos, vamos a partir del mismo punto, es decir, ni Max Verstappen domina el coche, ni tú dominas el coche. Era la oportunidad para desarrollar y para demostrar realmente que le hiciera sombra a Max Verstappen y en una de esas superarlo y aspirar al campeonato del mundo. Qué bueno que tocas ese punto porque en apariencia iba a ser el mismo coche para ambos. Es decir, Max ya conocía, obvio, como piloto de la escuela de Red Bull, no así Checo Pérez, que viene de la Ferrari. Checo declara inmediatamente a su llegada: es el coche más extraño que he conducido en mi vida. De todos los que yo he manejado, Red Bull es el más distinto. Y eso no lo ha dicho solamente Checo, lo han dicho muchos pilotos. Sí, efectivamente, si tú manejas un Red Bull ya puedes manejar todos. Pero si no has manejado un Red Bull, cuando llegas por primera vez, adaptarse te lleva un tiempo. Checo lo logró, creo que cumplió con creces su primera temporada, y en esta segunda, en apariencia se tenía ese mismo concepto de estarán en condiciones iguales y estarán parejos. Por eso es que se empiezan a dar ciertas ventajas en Checo, que se adapta mucho más rápido al coche, y las situaciones o las condiciones del coche como se presentan le favorecen a la conducción de Checo Pérez, no así a la conducción de Max Verstappen. Todavía no se habían ganado muchos puntos, no había una gran brecha entre uno u otro piloto,
pero las condiciones, o cuando menos el futuro, parecía muy prometedor para el piloto tapatío, para Checo Pérez. No así para Max. No, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, si recordamos la primera carrera en Bahrein, los dos Red Bull quedan fuera. Sí, exacto. Me parece que eran fallas de la bomba de gasolina. Así es. Si no mal recuerdo. Y aparte, el gran rival a vencer parecía ser Ferrari por su diseño. Muy agresivo, muy cuidado y demasiado desarrollado. Y además se presumía Ferrari al principio de esta temporada con la escudería con el motor más potente y una potencia de motor que brutal. iba a empezar poco a poco, que ni siquiera iba a liberar la potencia de golpe. Entonces ese era el principal rival. Obviamente Mercedes... nunca te puedes descuidar de Mercedes. Sin embargo, Mercedes en la primera carrera, su diseño tuvo muchas bajas. Entonces, bueno, pero no estaba al nivel. Con el despiste de ambos pilotos de Red Bull terminan puntuando. Sí, ¿no? Entonces, sí, incluso Lewis Hamilton acaba en el podio. Sí, exacto. Pero finalmente se vio que no eran rivales propiamente, que el rival a vencer iba a ser Ferrari. Y es así como se va dando la temporada. Checo arranca con un excelente nivel. De hecho, en Mónaco se lleva el Gran Premio de Mónaco. En Abu Dhabi se lleva la pole position. Haciendo muy buenas actuaciones las primeras carreras. Pero a partir de Mónaco se viene abajo el nivel de Checo Pérez. Sí, empieza a bajar drásticamente. Y es que aquí ocurre lo que más o menos ya estábamos comentando. Como se dan cuenta en Red Bull que hay entonces un desequilibrio y el coche está mucho más puesto para Checo que para Max, aquí entonces es donde empiezan a intervenir ciertos factores y van cambiando las cosas y cómo se desprenden para el resultado total de la temporada. ¿Por qué lo digo? Porque llega un Jos Verstappen, el padre de Max, a reclamarles directamente a los altos ejecutivos de Red Bull para decir, oigan, ¿qué están haciendo? El campeón del mundo se llama Max Verstappen, por Dios, hay que cobijarlo. El coche no tiene que estar construido para Checo Pérez, ese es el segundo piloto. Acá el que importa es Max. Y empieza a generar un ruido muy fuerte que llega obviamente a los oídos tanto de Christian Horner como de Helmut Marko, quienes sí se ponen a trabajar y finalmente tienen contratado a Max Verstappen por muchos años. Ese es el piloto que ha logrado un contrato tan extenso, exacto, esa es la palabra. Y entonces lo van a cuidar porque sí es su gallinita de los huevos de oro. Claro. O sea, la calidad aquí en el Gran Circo de Max Verstappen nunca la hemos negado. Ahí está y lo hemos presumido siempre. Este chico, porque es muy joven, con 24 años, Max Verstappen está para hacer grandísimas cosas, para alcanzar los récords más insospechados, si ustedes quieren. Lo dijimos alguna vez, y no de chía, así se dice aquí de broma en México. Decíamos, puede alcanzar obviamente a Michael Schumacher y a Lewis Hamilton. ¿Por qué no? Lleva 2 consecutivos, ¿no? Entonces, a ver, luego se caen también y depende si se cambian de escudería o que la escudería ya no tiene el mismo rendimiento, en fin. Pero aquí es donde empiezan los grandes problemas. Jos Verstappen, el padre de Max, empieza a meterle ruido y empiezan a cambiar las cosas en las configuraciones en Red Bull. Y efectivamente sí le empiezan a dar un coche más a tono, más a modo para Max Verstappen que para Checo Pérez. Y el rendimiento se cae del piloto mexicano inmediatamente. Y ya no es lo mismo. Las condiciones cambian. Sí, Jos Verstappen siempre ha tenido mucha injerencia en la escudería de Red Bull. De hecho, por ahí de 2018-2019 incluso amenazaba a la escudería de Red Bull de, si no le dan un coche a mi hijo para que sea campeón, me lo llevo a otra escudería. Me marcho. Y obviamente el talento de Max Verstappen es irrefutable, se reconoce a kilómetros de distancia. Y Red Bull claramente dijo, no se me puede ir, le voy a dar todas las facilidades. Y lo consiguió hacer campeón en 2021. Sin embargo, aquí ya entra un tema donde se dice, bueno, donde la cuestión es, ¿qué tanto, quién tiene el verdadero control? ¿Quién tiene las decisiones ahí? Porque recientemente, como ustedes sabrán, en Brasil, la penúltima carrera de la temporada 2022, Max Verstappen se negó a cederle la posición a Checo
peleando Max Verstappen por una sexta posición, ya habiendo sido campeón del mundo, Red Bull habiendo logrado el campeonato de constructores. Él con 14 victorias, ya superando el récord de Michael Schumacher y de Sebastian Vettel. Exactamente, y Red Bull con la ambición de conseguir el primer 1-2 en campeonato de pilotos en su historia, y con Checo en posición de conseguirlo. Le piden a Max que le ceda la posición a Checo Pérez. Le iba a ganar 2 puntos Checo Pérez en caso de que Max accediera, y dice: no lo voy a hacer, ya di mis razones y estoy con ello, no quiero discutir más de esto. Eso le pidieron a Max. Lo que nos pide nuestro productor, el señor Vela, es que nos vayamos a pits, porque estas llantas ya fueron. Exactamente. Nos vamos a pits y regresamos inmediatamente. Esto es El Gran Circo. Ya estamos de regreso aquí en este bloque 2 del episodio del Gran Circo, dedicado al análisis de la temporada 2022, específicamente Checo Pérez, Red Bull y todo lo que engloba este conflicto entre Max Verstappen. Este conflicto con el cual terminamos la temporada 2022. Y nos quedamos en que ahorita ya la interrogante es quién toma las decisiones en Red Bull. Si Christian Horner, si Helmut Marko, si ambos, o si Max Verstappen y su papá. Porque al parecer Red Bull, las últimas carreras, Brasil y Abu Dhabi específicamente, pues prácticamente se dedicaron a complacer las peticiones de Max Verstappen. Y caprichos, porque parecieran más caprichos que peticiones, ¿no? Totalmente de acuerdo. En Brasil, recapitulando, Max se niega a cederle la posición cuando Red Bull le dice: Max, por favor, deja pasar a Checo. Max dice no. Al principio ni contesta el radio, no. De esas desplantes. Después dice: ¿saben qué? Ya habíamos hablado de esto, mi posición está clara y no lo voy a hacer y no me lo vuelvan a pedir. Esto generó un descontento. Ajá, y una muy poca aceptación hacia el piloto neerlandés de todo el mundo. No solo de los mexicanos principalmente, porque obviamente se volcaron en apoyo a Checo Pérez, pero la prensa inglesa, la prensa italiana, incluso el mismo Toto Wolff. ¿Por qué? Porque un periodista holandés, la prensa holandesa, dice: es que Max Verstappen se la tenía guardada a Checo Pérez porque está molesto. Porque en el Gran Premio de Mónaco de 2022, el Gran Premio que se llevó Checo Pérez, la quali, Checo Pérez tiene un despiste antes de entrar al túnel en Mónaco, le pega al coche, Sainz se atora y le frustra una vuelta que se presumía que podía ser la vuelta que le diera la pole position a Max Verstappen. Y pues, siendo sinceros, en un circuito como es el circuito de Mónaco, prácticamente la quali es asegurar tu posición en la carrera. Entonces, todo esto desencadenó que ni fue así. Porque entre estrategia y mal rendimiento, Checo arranca tercero. Ajá. Y termina en primer lugar. Es decir, a los dos Ferraris los termina rebasando. Por mala estrategia, si tú quieres. Sí. Pero ahí termina delante de Max. Sí. La pregunta es, ¿de verdad, Max, te vas a reservar este coraje? Porque aparte fue un accidente. Sí. Porque incluso este hecho en Mónaco ya la FIA dijo que lo iba a investigar, cosa que también podría acarrear problemas a Checo Pérez de encontrarse culpable, o porque obviamente van a revisar telemetrías, van a hacer mucha investigación. Bueno, pero ya, por ejemplo, Ferrari y Mercedes ya dijeron: no necesitas revisar, ¿eh? Sí. Nosotros no solicitamos la revisión, no la deseamos. Sí. Y yo he visto en redes sociales y algunos otros podcasts donde hacen más o menos como supuestamente cuadro por cuadro y dicen: claro, aquí analizando la telemetría, un podcast español, por cierto, analizando la telemetría, aquí sí se ve donde acelera más Checo Pérez cuando es imprudente y frena al mismo tiempo. Como diciendo, sí provoca a propósito este choque o este despiste que tiene antes de la entrada al túnel. A mí me parece que de verdad es dificilísimo, y también se han pronunciado otros expertos en el análisis de la Fórmula 1 y dicen: perdón, claro que no.
Y esto sale porque supuestamente Checo Pérez confesó a Christian Horner y a Helmut Marko, sí lo hice deliberadamente. Incluso ya Toto Wolff dio una declaración, dice, yo conozco a Checo Pérez desde hace mucho tiempo y me parecería sumamente absurdo, estúpido y arriesgado hacer una maniobra así, porque estás en una quali, rompes la caja de cambios, rompes algo del motor y olvídate de la carrera. Entonces, ¿cómo es posible que se arriesguen? Ahora, sí ha habido situaciones en el pasado donde los choques han sido a propósito. De hecho, hay uno muy famoso en 2008 en Singapur, donde sí hubo penalizaciones para la escudería, incluso jefes de equipo vetados de por vida de Fórmula 1. Esto puede trascender, pero lejos de si trasciende o no. Pero eso fue en carrera. Sí. No en quali. Exactamente. Es que es estúpido, perdón, pero a mí ya analizándolo fríamente, aunque haya dicho estúpido, pero sí fríamente puedo decir, a ver, Max Verstappen y toda la gente que apoya esta moción, perdón, ¿ustedes creen que en la quali entonces, corriendo el riesgo de estropear por completo el vehículo y con el riesgo al mismo tiempo de no correr al día siguiente, Checo lo hizo con ese propósito solo para que Max Verstappen no lograra la pole position? ¿Ese fue su verdadero objetivo? Discúlpenme, yo no puedo pensar más que esto se trata de una estupidez. Un berrinche. Y un berrinche creado nada más para justificar la mala actitud y el egoísmo, ¿no?, que está demostrando Max Verstappen al no haberle cedido la posición a Checo Pérez en Brasil. Porque de verdad, lo que decíamos en hace 2 episodios, ¿te lo guardaste, Max Verstappen, este coraje desde Mónaco? Es decir, desde mayo más o menos aproximadamente, y en noviembre lo vienes a sacar. Cuando ya te coronaste. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses, medio año, te guardas un coraje. ¿Quién eres, Max Verstappen, para guardarte un coraje así? Y este deporte es de, me la haces, me la cobro. Perdón, a lo mejor otros pilotos, pero en una quali, y además de, no le devuelvo el 6º lugar. ¿De verdad es tan trascendente cuando no tenía nada que perder? Yo aquí pienso, Max Verstappen, perdón, es una persona sumamente egoísta. Han creado un verdadero monstruo, que ya lo decíamos en el episodio anterior, y esto no va a cambiar. Porque el señor está acostumbrado a que se le cumplan todos los caprichos. Y no ha dejado de hacerlo, y no lo dejará de hacer. Yo puedo pensar, ya logró que corrieran a un Pierre Gasly. Ya lo mismo hizo con Alex Albon. Y ahora empiezan rumores de que Checo Pérez ya no es tan bienvenido para la familia Verstappen, y de aquí se pueden desprender muchísimas cosas. Claro, lo que ha también provocado en las redes sociales es todo un escándalo. ¿Y a qué me refiero? Todo mundo lo sabemos, o lo saben. Todas las redes han explotado. Todo mundo ha hecho de Checo, o más bien, eso lo hizo Max, han hecho de Checo un mártir. Claro. Y eso no le conviene ni a Max Verstappen y su familia, y tampoco a Red Bull, porque entonces es aceptar que le estás dando un maltrato a uno de tus pilotos. Y perdón, pero esa ha sido la historia de Checo Pérez, y no es porque yo diga apiádense del pobre Checo, pero lo hemos dicho aquí en muchos episodios, ha tenido mala fortuna, y cuando no tiene mala fortuna, la gente se porta mal. Y ojo, Lawrence Stroll, que también me estoy refiriendo a ti. Porque le han jugado chueco, esa es la verdad. Y pueden decir de Checo que tiene un gran apoyo que es de la familia Slim. Sí, por supuesto, lo ha tenido. Y gracias a ellos, no solamente Checo ha tenido carrera, muchos otros pilotos, y hay que agradecerlo mucho. Pero de verdad que el mundo tome ese aspecto y diga, a Checo le pagan su asiento en la Fórmula 1. Vayan de verdad. Sí, es que a ver, sí en Cocora da mucho coraje y molesta, porque entonces ves estas injusticias, que estas sí son verdaderas injusticias, y en lugar de Checo sí se lo ha ganado a pulso el piloto mexicano. No así Lance Stroll, no así Latifi, que ya también está fuera de este negocio. Pero en fin, ahí sí hay verdaderas pruebas. En cambio acá, Checo ha tenido que pelear por todo lo que se ha ganado él solo, con sus manos, con su inteligencia, con sus limitantes, pero también con sus grandes cualidades. Entonces, por eso sí molesta, porque incluso la madre de Max Verstappen todavía publica un comunicado diciendo, sí, nos amenazan, porque se quejan de que les amenazan la seguridad y la vida y que los amenazaron, en fin, ¿no? Y entonces la madre decide prudentemente comentar, claro,
defienden a tanto a Checo Pérez. Checo que es capaz de ganar un gran premio de Mónaco y el mismo día, por la noche, ponerle el cuerno a su esposa. Hasta eso se atrevió la señora. Perdón, esto ya es completamente extraoficial de la Fórmula 1. Ya no tiene por qué meterse ni la señora ni nadie más. Y sobre todo a denostar al compañero de su hijo porque la afición le dijo: o le paran, señores o familia Verstappen, porque acá también nosotros estamos presentes. Y las redes sociales, hoy en día, eso es lo que hacen, darle más o menos un equilibrio a las cosas. Porque es, aunque tengas mucho dinero, no nos vas a aplastar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sin embargo, necesitamos llegar a pits para que se enfríe un poquito el coche y también nuestro compañero Oscar. Y regresamos al siguiente bloque para seguir con este debate. El Gran Circo. Ya estamos de regreso en este último bloque de este episodio dedicado a la temporada 2022 de Checo Pérez, Red Bull y toda esta novela que se ha armado a partir de la carrera de Brasil, la penúltima carrera de la temporada 2022. Y no quería dejar de mencionar, bien dijiste el bloque pasado, las redes sociales contribuyeron mucho a que incendiaran y quemaran vivo a Max Verstappen. Pero por ejemplo, volviendo al tema de que Red Bull todo busca complacerlo y demás, tanto pilotos, directores de equipo, gente importante de la Fórmula 1 y por supuesto toda la afición de muchos pilotos y en general de la Fórmula 1 se pronunciaron en contra de la actitud de Max Verstappen, porque no es una actitud digna de competencia de un coequipero o de un campeón tampoco. Exactamente, ¿no? Y al principio Red Bull dijo: no, sí, vamos a tomar cartas en el asunto, ya vamos a mantenerlo interno, demás, tal. Salieron los pilotos a decir: no, ya lo platicamos. Max Verstappen, incluso en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Abu Dhabi, dijo: no, pues es que ustedes ni siquiera saben cómo se gestionan las cosas en el equipo. Yo siempre he tenido la mejor actitud para ayudar a Checo, pero no se vale que mi familia, tal. El chiste es que Red Bull saca un comunicado diciendo: creemos que metimos a Max en una situación incómoda, comprometida al pedirle que dejara pasar a Checo ya faltando muy pocas vueltas o prácticamente en la última vuelta. Entendemos sus razones, ya todo se manejó por dentro y todo está bien. Está claro. A ver, perdona, ¿me estás diciendo solapo o permito los berrinches de mi piloto? Por Dios santo. ¿Y después justifico todo? Ajá, claro. O sea, sí, también es absurdo. Yo creo que efectivamente la postura que ha tomado Red Bull tampoco ha sido la adecuada. Yo, y aquí qué bueno que lo tocas porque sí también quería pronunciarme. Con todo y el coraje que me puede provocar todo lo que mencioné en el bloque anterior, no estaré jamás de acuerdo con que se insulte, mucho menos se le amenace de muerte absolutamente a nadie. Si esa persona cometió un crimen, que se le castigue bajo la ley y con todo el peso de la ley. Pero yo no tengo derecho a decir mucho más allá. Me puede molestar y en la calentura podrás decir alguna cosa, pero ya eso de que tú en las redes sociales, ya para escribir entonces, lo que sea, un mensaje en Instagram, un tweet, lo que sea, pero decir: oye, y ten cuidado porque hasta la vida puedes perder, y a su familia, a su novia, a su padre, a su madre, en fin. No, eso sí yo no lo justifico y jamás estaremos de acuerdo aquí en el Gran Circo. Violencia genera violencia. Una cosa es apasionarse y hablar fuertemente de lo que uno opina, pero ya así para generar esa violencia está mal. Lo mismo que las mentadas en el Gran Premio de Abu Dhabi al final, porque había muchos mexicanos allí apoyando a Checo, y entonces también eso me parece, a mí me da un poco de vergüenza, honestamente, porque yo no lo haría, aunque estuviera muy molesto. En el fondo, y a lo mejor en tu casa y a solas o terminando la carrera, sí dices: tú. Pero bueno, de allí a que trasciende y que yo me grabe un video con varios amigos apoyando y diciéndole a Max, esas manifestaciones a mí me parecen sí ya un poco más rebasadas. En fin, esto también es consecuencia de lo que ha permitido Red Bull. Ojo, claro. No estoy justificando o diciendo que está bien la afición, no, pero es la afición, tampoco le puedes pedir tanta mesura. No lo comparto y punto, pero mesura así que digas: ahora es mi responsabilidad controlar a las mexicanas o los mexicanos que están así tan en contra, y no solamente son mexicanos como bien dijiste,
Pues no lo puedo hacer. Entonces, sí es un tema que ha trascendido muchísimo y que pudo Red Bull bien haber parado desde un principio o haber resuelto de otra forma, porque lo dijimos en el episodio anterior. Este último Gran Premio, ¿qué hubiera pasado? Imagínense ustedes. Yo creo que el resentimiento de la afición mexicana y del mismo Checo no está ya ni trabajada ni superado, mucho menos. Esto es algo que va para mucho tiempo y veremos cierta frialdad en la relación, una lejanía, sí, pero de la afición. ¿Ustedes saben qué va a pasar cuando venga el próximo Gran Premio a la Ciudad de México? Lo que le van a decir a Max Verstappen, yo pido que ojalá no, que se enfríen las cosas hasta ese momento para que la afición sea comportada, educada y tampoco se rebasen los límites de nada. Pero no le auguro una muy buena estancia, ¿eh? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que sería bastante penoso, incluso para nosotros como mexicanos, el hecho, porque conocemos a la afición, Sí, a los aficionados a los deportes mexicanos, y a veces se desbordan y no distinguen, y sobre todo no ven límites. Entonces, yo creo que para nosotros nos sentiríamos bastante apenados, pero pobre Max, o sea, sería totalmente acosado ese fin de semana. Pero, a ver, toda esta situación, lo platicábamos, mete un poco en un callejón sin salida a Checo Pérez. ¿Por qué? Porque ya quedó demostrado que Checo Pérez no va a contar con el apoyo de Max Verstappen y mucho menos el de Red Bull. Porque estamos viendo que Red Bull es muy permisivo con los caprichos y las peticiones de Max Verstappen. Ahora, Checo no tiene entrada ahorita en otro equipo, porque Red Bull es la escudería más competitiva en toda la trayectoria de Checo Pérez en la que ha podido conseguir asiento. Así es. Entonces, ahorita irse a un Aston Martin, bueno, que ahí está la familia Stroll, ya no va a regresar ahí. Supongamos que algún Alpine o Alfa Romeo, cualquier otra escudería sería bajar. Y obviamente aspirar a ya ni siquiera podios, cosa que sí tiene con los Red Bull. Entonces, no va a tener entrada en ninguna escudería. Otra escudería competitiva, Mercedes y Ferrari. Ferrari no va a cambiar a Charles Leclerc ni a Carlos Sainz. Y que Sainz está bastante decepcionado también con los de Maranello, ¿eh? Sí, pero por ahí también se rumora que Sainz es pretendido por Audi. Entonces, muy probablemente, yo creo que lo más inteligente sería aguantar en Ferrari. Hasta y el 2026. Ajá, que ya entra Audi, a lo mejor irse a Audi. Exacto. Pero entonces quiere decir que hasta 2026, Checo Pérez, digamos, podría aspirar ese asiento. Bueno, y quién sabe si Checo quiera continuar corriendo en el 2026. Capacidad yo creo que tiene, pero lo ha repetido también muchas veces el piloto tapatío. A ver, para mí la prioridad es mi familia. Yo sí no quiero tener una carrera como Fernando Alonso, por ejemplo, tan longeva, donde, sí, no, yo sí, lo digo con respeto, o sea, si tú analizas lo que ha hecho Fernando Alonso hasta este momento, sí, en la edad en la que está, lo hace estupendamente bien. De hecho, bueno, a ver, recuerden a qué edad corría Fangio, ¿no? Claro. Entonces, capacidades las tienen, sí. Yo creo que si la persona, el piloto, se sabe adaptar a las condiciones del momento, que siga corriendo. Claro. No hay por qué tener límite. Sebastian Vettel, y porque también cambió, quiere estar con su familia y además tiene una misión que era lo que recomendaba. Nosotros somos grandes influenciadores en las demás personas y somos un ejemplo. Él tiene un mensaje muy importante, ecologista, que darle al mundo entero. Y eso es lo que quiere hacer. Yo personalmente creo que Sebastián no regresa. Le encanta correr, sí, pero no regresará. Lo mismo Checo. El día que Checo diga, yo ya de aquí me voy, por eso lo toco un poco, porque tiene algo de relación, pero es, si Checo no encuentra un buen lugar en la parrilla que le permita ser competitivo al grado de poder luchar por el campeonato, en ese momento Checo va a decir, señores de la Fórmula 1, muchísimas gracias, ha sido un privilegio, placer y lo que quieran. Yo me regreso con mi familia. Y de hecho eso iba a ser una opción hasta que Red Bull lo fichó. Sí. Ahora, el problema es, si no va a tener entrada en estos equipos en Mercedes, porque Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz no van a ir, y por más que haya cambios en escudería, como todo apunta para Ferrari, que Binotto se vaya, el que llegue no va a haber la necesidad de cambiar pilotos, porque los pilotos están dando resultados. El coche no, ni la estrategia en el caso de Ferrari. Sin embargo, los pilotos sí. Ahora, va a estar topado. Max Verstappen va a seguir siendo el niño consentido de Red Bull, y Red Bull va a volcar todo su apoyo. ¿Por qué? Porque
Red Bull no va a estar dispuesto a perder a Max Verstappen. No. Tanto el trabajo le ha costado retenerlo al grado, como lo mencionábamos, que Jos Verstappen amenazó. Si no le dan coches competitivos a Max Verstappen, nos vamos. Incluso el contrato de Red Bull con Max Verstappen dice: yo sí estoy todos los años que tú quieras, pero en el momento en que dejes de darme un coche competitivo, yo me voy. Sí, exacto. Eso es una cláusula del contrato de Max Verstappen. Entonces, Max Verstappen, por su habilidad y todo, hasta cierto punto es garantía. Entonces Red Bull no lo va a dejar ir, se va a esforzar siempre por darle el coche más competitivo, pero entonces Checo no va a tener entrada ahí. Sí, ¿qué pasa con Checo? Yo creo que sí se va a quedar. Checo sabe ser diplomático, ha sabido aguantar durante toda su carrera muchísimas cosas, como para no poder soportar y tener la inteligencia de manejar a un niño mimado y berrinchudo como lo es Max Verstappen. Lo ha hecho en 2 años, nada más fue este fin de temporada que, bueno, pues se volcó en este gran escándalo que al que menos le conviene es a Max y a Racing Point, a Red Bull, ¿no? Red Bull. Entonces, bueno, yo creo que Checo va a permanecer en Red Bull. Bueno, hasta esto quería llegar también. Evidentemente esto nada más es un chisme en las redes, pero que también llegó a tener cierto eco, que decían: a ver, si es tan difícil, entonces Carlos Slim Domit, pues cómprate Red Bull Racing, ¿por qué no? Con cargo a mi recibo Telmex. Sí. Así decían muchas personas. Se llegó a rumorear que eso podría ocurrir. No lo va a hacer, no va a comprar. Yo creo que ganas no le faltarían, pero no está en la estrategia la familia ni el mismo Carlos Slim, ¿no? Domit. De comprometerse con un negocio como la Le Fórmula fascina 1. el deporte y ha sido uno de los grandes prismas para iluminar el deporte automotor mexicano, me parece clarísimo. Pero, a ver, lo hemos dicho aquí muchas veces, comprar una escudería no es nada fácil. Pero además, yo no creo que esté siquiera a la venta. Sí. Red Bull Racing. No. Que se van a organizar nuevas cosas por la muerte de Dietrich Mateschitz, desde luego. Pero no creo que sea la familia Domit la que llegue allí, ¿verdad? Sí, no, y para 2023 realmente el panorama para Checo no pinta diferente. O sea, esa es una opinión muy personal. Por favor, déjenos sus comentarios a ver qué opinan. Pero yo creo que va a seguir siendo el segundo piloto y va a tener que acatar las órdenes de Red Bull cuando Red Bull se lo solicite para ayudar a Max, para mantener el asiento en Red Bull. Porque definitivamente Red Bull no le va a permitir superar a Max Verstappen. O, y esta ya lo había dicho en algún momento, que sea un acicate para Checo, donde Checo por fin saque ese gran carácter y diga: ah, sí, Max Verstappen, ¿quieres que te ceda la posición? Ah, sí, Red Bull, yo también me puedo poner en un plan un poco más egoísta, porque al final todos los pilotos lo somos. Entonces que Checo diga verdaderamente: ahora sí voy a luchar por el campeonato por encima de quien tenga que ser. Así se llame Max Verstappen. Pues habrá que ver, manténganse aquí en el Gran Circo con nosotros para darle seguimiento a la temporada 2023 que en unos meses comienza. Recuerden que vamos a tener episodios semanales, nosotros no interrumpimos a pesar de que la temporada 2022 ya finalizó. Entonces vamos a seguir teniendo episodios. De hecho, vamos a hacer un resumen para recapitular todas las más grandes emociones de esta temporada 2022. No se pierdan, como es costumbre, cada martes a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube, episodio nuevo del Gran Circo. Denle en suscribirse, denle la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y también síganos en las redes sociales. Estamos como @elgrancirco.podcast. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Y también nos pueden escuchar en ¿dónde? Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify y también en Amazon Music. En Spotify también nos pueden, desde luego, ver, además de escuchar. Entonces, no nos pierdan la pista. Vienen resúmenes. Vamos a arrancar con un homenaje también a Sebastián Vettel el siguiente año. Y además, el siguiente año vienen muchas sorpresas. De verdad, les van a encantar. Por favor, estén aquí atentos. Para que estén muy pendientes. Bueno, pues que tengan una extraordinaria semana. Y recuerden siempre manejar sus vidas con cuidado. Mi querido César Olivares, como siempre, un placer. Y aquí nos vemos el próximo martes en El Gran Circo.